el marco general de nuestra enseñanza es la realidad del reino de los cielos. Ahí hemos, desde hace ya varios meses, edificando sobre este concepto que es vital, clave en el desarrollo del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero el capítulo que abrimos el domingo pasado fue algo que llamamos el reino, un gobierno sobre qué. Y fundamentalmente queremos explorar si el reino es una forma de gobierno, el reino de los cielos que ahora opera en medio de nosotros, exactamente sobre qué es que ejerce su gobierno, su autoridad. Entonces es básicamente ahí donde queremos continuar el desarrollo de nuestro tema. Ahora, estamos ubicados en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Si quiere, búsquelo, ubíquese ahí, tome su Biblia, su libreta de notas y póngase ya en modo revelación, ¿cierto? En una conexión ya con la palabra. Pero estábamos observando que Samuel es el personaje que Dios usa para hacer esa transición en Israel de un gobierno que sobre el papel era una teocracia, ¿sí? Y el paso a un gobierno que ahora va a ser una monarquía. Entonces pasamos de la teocracia a la monarquía y el personaje que Dios usa para esa transición es precisamente el profeta Samuel. Recuerde que mencionábamos el domingo pasado que Israel no ha vivido la monarquía como una experiencia propia. Ellos nunca han tenido rey, ¿sí? Solamente lo han visto en otras naciones. Ahora, ¿por qué estamos observando esto en la historia del pueblo de Israel? ¿Por qué nos hemos detenido precisamente aquí? Porque no olvidemos que este modelo de gobierno es sombra de lo que Dios quería establecer luego en Cristo Jesús. O sea, el reino en Israel es simplemente sombra de lo que luego sería revelado en Cristo Jesús, pero que es finalmente la restauración del diseño original que Dios había mostrado desde el capítulo 1 de Génesis. Entonces, esta imperfecta estructura monárquica que Israel estableció fue la antesala al proyecto del reino de los cielos que Dios luego manifestó en Cristo Jesús y en el que ahora estamos inmersos usted y yo. Ahora, por eso estamos revisando lo concerniente al gobierno, porque el reino es fundamentalmente una forma de gobierno. Hemos centrado nuestra atención en cómo se expresa ese gobierno. Recuerden, en el capítulo anterior concluimos que la primera expresión de ese gobierno es sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que yo veo, lo que yo quiero, lo que yo soy, ¿sí? Y en este capítulo, el reino, un gobierno sobre qué, dijimos el domingo pasado, y esta fue nuestra primera apreciación con relación a esto, es que el reino es en sí mismo un proyecto generacional. El reino es en sí mismo un proyecto generacional. Y esa fue la primera cosa que acotamos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con gobierno? Sí, decir que el reino es un proyecto generacional, pero ¿qué implica eso en cuanto a gobierno? Y hacíamos la aclaración. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos estén sujetos a ciertas directrices de la Escritura que de alguna manera manifiesten ciertas cosas en las que los hemos criado, los hemos formado, hemos puesto principios sobre ellos, pero a veces se nos olvida que ellos no son parte del proyecto generacional de Dios por ser nuestros hijos. Son parte del proyecto generacional de Dios al ser hijos de Él. Al ser hijos de Él. No es nuestra sangre la que los vincula al reino de los cielos. Es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por eso en la sombra, en el anticipo, que es el reino en Israel, ¿cierto? O en todos los demás reinos. Recuerde, la sucesión al trono es familiar. Después de que cada rey se moría, no volvían a hacer elecciones. No. El hijo del rey asumía
la silla real, ¿cierto? Y eso es lo que sucede en el reino de los cielos. Por eso mi preocupación no es tanto, o mejor, corrijo, la preocupación primera de nosotros debe ser que nuestros hijos sean hijos de Dios, sean hijos de Dios, porque porque en el reino solo heredan los hijos. Y en este caso la herencia es en el Hijo unigénito, que es Cristo Jesús. Por eso en el momento en que, en este momento en el que Samuel está ahí como medio ofendido porque no toman en cuenta a sus hijos, Israel no era una monarquía. Por eso no era la obligación que los hijos de Samuel siguieran dirigiendo la nación. Pero una vez se montaba un rey, a partir de ahí sus hijos serían los herederos al trono. Recuerda, Israel era una organización tribal, no era una monarquía. Por eso este es el gran impacto que vive Samuel cuando la nación le dice: mira, te queremos a ti mucho, te respetamos mucho, pero tus hijos no queremos que sean jueces sobre nosotros. Y a Samuel esto le ofende. A Samuel esto le molesta. Y ya decíamos el domingo pasado, porque todo lo que tiene que ver con nuestros hijos nos afecta. Pero me llama poderosamente la atención lo que Samuel hace. Mire por favor el versículo 6, capítulo 8, verso 6. Pero no agradó a Samuel la palabra que dijeron. O sea, ellos le dijeron: mira, quita a tus hijos y nómbranos un rey. Danos rey que nos juzgue. Pero nota lo que hizo Samuel. Y Samuel oró a Jehová. ¿Y Samuel qué hizo? Oró a Jehová. Y creo que la manera como Samuel maneja esta situación que no le gustó es un lindo ejemplo, una linda enseñanza de cómo deberíamos nosotros manejar las situaciones que no nos gustan. Samuel no se quejó, Samuel no los increpó. Samuel se dirigió a Dios, se refugió en Dios, oró al Señor. Ahora, miremos qué le dijo el Señor. Veamos la respuesta de Dios y ya entramos en el tema de esta mañana. Leamos entonces el primer libro de Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 7, el verso que sigue ahí a continuación. Y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y escuche: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también siervos de tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de Jehová
vuestro Dios, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Mas Jehová no responderá en aquel día. Es bastante complicado el cuadro que Samuel les pinta. Lo único que Dios le dice a Samuel es: mira, no pelees con ellos. Listo, nómbrale rey. Pero primero adviérteles lo que el rey va a hacer. Ahora, yo no sé si Samuel de pronto exageró un poquito, ¿no? Con todo el dolor que había en su corazón. Samuel le dice: ¿ustedes están pidiendo rey? Ah, bueno. Como ustedes nunca han tenido rey, realmente no saben lo que les viene a partir de aquí, pero quiero advertirles que el rey que nombren, él va y arranca, ¿cierto? Y les dice de todo: va a tomar sus hijos, va a tomar sus tierras, va a tomar sus siervos, va a hacer esto, va a hacer aquello. ¿Por qué? Porque rey. Porque tiene todo el poder para hacerlo, porque el rey tiene la prerrogativa de asumir esa autoridad absoluta. Y bueno, uno escucha esto y uno dice: bueno, seguramente el pueblo dice: ay, no, si eso es así, mejor no. No, nosotros queríamos rey, pero no, dejemos la cosa así. Pero no. Mira la respuesta del pueblo ahí en el versículo 19. El versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Oye su voz y pon rey sobre ellos. En este pasaje, y otra vez, perdonen que sea tan insistente con esto, que es sombra, que es antesala de la verdad que nos sería revelada luego en Cristo Jesús. Nos estamos preparando para lo que sería el reino manifestado, ¿cierto? Entonces la aparición de la figura del rey es como el anticipo de la figura que luego aparecería en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Entonces yo me preguntaba, si Dios finalmente iba a ponerle rey, porque el rey sería el anticipo del rey eterno que es Cristo Jesús. ¿Por qué al Señor parece no gustarle la idea? ¿Por qué incluso le dice a Samuel: mira, Samuel, tranquilo, relájate, no te están desechando a ti, me están desechando a mí? Samuel, mira, no llores, ellos se están oponiendo es a mí, se están levantando contra mí, les dice el Señor. Y este es un detalle bien interesante. ¿Por qué, si Dios finalmente lo iba a hacer, por qué le molestó que el pueblo tomara la iniciativa en este momento? Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Pero hoy quiero que nos concentremos en un detalle. Entonces, otra vez, recuerda, te dije el domingo pasado, el reino es en sí mismo un proyecto generacional, ¿sí? Eso implica gobierno y autoridad sobre quienes están en la simiente, ¿sí? Ahora, el detalle que quiero que observemos en esta mañana es el segundo principio de ese ejercicio de gobierno del reino. Recuerda, la pregunta que encabeza este capítulo es: el reino, ¿un gobierno sobre qué? ¿Sobre qué? Con base en lo que Dios le dice al pueblo, ¿cómo responderías tú a esta pregunta? Con base en la respuesta de Dios al pueblo a través de Samuel,
Si te preguntaran esta mañana, bueno, con base en este pasaje, ¿el reino es un gobierno sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Qué responderías? Porque la respuesta es nuestro segundo principio en esta mañana. Mira, el reino demanda control, gobierno y autoridad sobre cada área de nuestra vida. Te lo voy a decir otra vez, así despacito, para que lo asimiles. El reino demanda control, gobierno y autoridad sobre cada área de nuestra vida, sobre todas las áreas de nuestra vida. Intencionalmente, Dios quiere que la nación sepa los alcances que tendrá la autoridad del rey. Y por eso les describe sin adornos todo lo que eventualmente el rey va a hacer. Y vuelvo y digo, a uno hasta le da la impresión de que Samuel está como exagerando. Uy, Samuel, se le está yendo la mano. ¿Sí será? ¿El rey va a hacer todo eso? Sí. Porque recuerda que Samuel no les está dando su respuesta. Les está dando es la respuesta de Dios. Entonces por eso te decía, Dios quiere que nosotros sepamos exactamente cuáles son los alcances de la autoridad del reino en el que tú y yo estamos. ¿Y qué es lo que el rey puede hacer? El rey, ¿qué alcances tiene su gobierno, su autoridad? Y el Señor menciona algunas áreas que son específicamente sensibles para la mayoría de personas. Y áreas en las que uno no permite como la injerencia de una autoridad distinta a la de uno mismo. Echémosle un vistazo rápidamente. Tratemos de identificar esas áreas sobre las que Dios dice, mire, el rey que ustedes están pidiendo, ese rey va a tener autoridad sobre esto. Y vuelvo y repito, esta figura es el anticipo de lo que usted y yo estamos viviendo ahora. Miremos sobre qué áreas específicamente el rey tiene toda la autoridad. La primera que uno identifica ahí es la familia. Dice Dios a través de Samuel, tomará vuestros hijos y vuestras hijas para que hagan esto, para que hagan aquello, los hijos para que vayan a la guerra, las hijas para que sean perfumadoras, amasadoras, qué sé yo. A partir de ese momento, escuche, lo que Dios le está anticipando al pueblo es que una vez nombren rey, a partir de ese momento el destino de sus hijos no iba a ser determinado por los padres, tampoco sería una elección personal de los propios chicos. El destino de los hijos sería decisión del rey. Si el rey miraba a tus hijos y decía, ese hijo me sirve para la guerra, mándemelo, punto. No, rey, es que yo lo tengo, no. ¿Sí me estoy haciendo entender? El destino de los hijos ya no estaría en manos de los padres. Ni siquiera sería una decisión autónoma de ellos. Estaría en manos del rey. El rey podía disponer de ellos. Dios le está gritando al pueblo a través de Samuel, escuchen, si quieren rey, no se les puede olvidar que el rey podrá llevarse a sus hijos y a sus hijas el día que los necesite. Esto es lo que le está diciendo. Quiero que vaya reflexionando sobre cada una de estas áreas. Una segunda área de la que les habla ahí es del trabajo. Menciona que no solo sus hijos podrán eventualmente trabajar para él, sino que todos, en términos generales, deben colocar su fuerza laboral al servicio del rey. Él podrá tomar de tus cosechas, él podrá tomar de tus tierras. El pueblo va a arar los campos del rey, va a cegar las mieses del rey. Ellas serán perfumadoras y amasadoras para el rey.
Lo que el profeta quiere enfatizar es que su trabajo estará consagrado primeramente al servicio del rey. Señores, tengan en cuenta que una vez tengan rey sobre ustedes, la fuerza laboral de ustedes será primeramente para él. Por eso te decía que después de que Dios les da estas advertencias, uno esperaría que el pueblo dijera, uy, no, si es así mejor no, que rey ni que nada, sigamos como estamos. No, dijeron, nómbranos rey. Siguieron adelante. Una tercera área la he llamado el área de las guerras, de las batallas, de los conflictos. Y incluso menciona, el pueblo no solo hará las armas del rey, sino que peleará en nombre del rey. Irá a la guerra en nombre del rey. A partir de ese momento, toda la nación es el ejército del rey. Interesante. En últimas, cuando el pueblo elige un rey y se somete a un rey, todo pasa automáticamente o todos se convierten automáticamente en guerreros de ese rey. Dicho de otra forma, todo el reino está comprometido a defender los intereses del rey. Van tres áreas. Espero que las estés chuleando ahí. Una más tiene que ver con las propiedades, ¿no? Y este es otro tema bastante sensible para todo el mundo. Porque nota, el texto no solamente dice que los jóvenes trabajarán en los cultivos del rey, sino que él podrá también tomar de las propiedades de ellos. Como si ya fuera poco lo anterior, tú trabajarás para el rey. El Señor les advierte que todo, prácticamente todo en el reino pasa a ser propiedad del rey. Ellos, les guste o no les guste, les convenga o no les convenga, Él tomará de las propiedades de ellos. En últimas, cuando el pueblo elige y se somete a un rey, todo el reino pasa a su nombre. Todo el reino pasa a su nombre. Otra área que menciona ahí tiene que ver con las ganancias de su trabajo. Otra vez, como si ya fuera poco lo anterior, vas a trabajar para el rey y él va a tomar de tus tierras el día que quiera. Como si esto fuera poco, dice, pero de lo que tú trabajes para ti, de lo que tú ganes, todo lo que tú recibas lo diezmarás para él. Todo lo que tú produzcas, darás una parte al rey para que, y menciona ahí, para sus siervos, oficiales y todo lo demás. Las ganancias del ejercicio de tu labor, parte de ellas serán entregadas al rey. Y una última área que menciona el texto ahí es lo que yo he llamado el área del servicio. El texto termina diciendo que finalmente dice, tomará vuestros siervos, vuestras siervas, todo estará al servicio del rey. Es como que el Señor les está diciendo, mire, si se me quedó algo por fuera, esta es una expresión 100% incluyente, ¿no? Todo y todos estarán al servicio del rey. Él podrá tomar todo lo que necesite sin ningún problema.
Me llama la atención cómo cierra el escritor esta parte del diálogo en el verso 18. Mire ahí con atención. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Señor, pero ¿por qué el rey se llevó mi hijo? Dicen, porque es que él es rey y puede hacerlo. Señor, mira que el rey vino y tomó posesión de mi tierra. Señor, no, tú clamarás a mí y yo no te voy a oír sobre eso. Porque es que el rey tiene autoridad para hacer eso. Y esta expresión es una expresión bastante controversial, sobre todo en cuanto a la elección del primer rey en Israel. Y algunos han malinterpretado esta expresión, porque cuando uno lee esta expresión dice, vea, el texto dice que fue el pueblo el que eligió a Saúl. Recuerdan que Saúl, más adelante vamos a hablar de Saúl, pero que Saúl fue el primer rey. Entonces algunos dicen, el pueblo eligió a Saúl y fue Dios el que eligió a David. No, eso no es cierto. Sí, y lo vamos a ver más adelante. Usted se podrá dar cuenta en la escritura que a Saúl lo eligió directamente Dios. O sea, Saúl no fue elegido por el pueblo. El pueblo lo que pidió fue una forma de gobierno. Queremos rey sobre nosotros. Entonces lo que Dios le está diciendo aquí es que como ustedes quisieron rey, no se pongan a pedirme y a llorar delante de mí porque es que el rey está haciendo esto. No. Porque el rey va a tener la autoridad para hacer eso. Porque es rey. Es rey. Dios les acaba de mencionar por medio de Samuel lo que le sucederá en la nación una vez se establezca la figura del rey. Toda esta descripción que acabamos de hacer, todas estas áreas que acabamos de mencionar, el trabajo, la ganancia, la familia, las propiedades, el servicio, todo esto el rey podrá tomar autoridad sobre esas áreas y cualquier otra. Lo que el Señor les está diciendo es, mire, cuando ustedes en el momento en que ustedes piden rey, deben entender que todo esto que les acabo de describir está incluido en el paquete. Eso viene todo incluido. Ahora, vuelvo a insistir y por favor, vuelvo y les digo, perdone que sea tan insistente, pero no se le vaya a olvidar que ¿por qué miramos con detalle esto? Porque esto que estamos viendo, ¿sí? La presencia del primer rey, esto es sencillamente sombra y anticipo de la realidad, de la verdad que ahora nos gobierna, que es el reino de los cielos. Todas estas cosas que aprendemos en esta incipiente estructura monárquica es la sombra, el anticipo de lo que después sería manifestado en la realidad gloriosa del reino de los cielos. Entonces, por eso, escúchame lo que te voy a decir. No. Mejor, antes de eso, quiero hacerte una pregunta y la voy a poner ahí en pantalla para que... ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? A ver, ¿cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Háganse la pregunta ahí en casa en este momento. Voltea a tu derecha, a tu izquierda, con quien estás compartiendo esta transmisión y pregúntale, venga hermano, ¿usted es ciudadano del reino de los cielos? ¿Usted sí ha sido trasladado, cierto? Porque lo que voy a decir a continuación en los próximos minutos tiene que ver con los ciudadanos del reino de los cielos, y quien no lo es debe tenerlo claro si se va a meter en esto. ¿Sí? Pregúntale al que está a tu lado y si todavía no has sido trasladado al reino de los cielos, debes saberlo para que sepas de antemano de qué se trata. Me fascina la actitud responsable que asumió Dios con el pueblo al nombrarles el rey. El pueblo dijo, Señor, queremos rey. Y Dios dijo, listo.
Pero antes, muchachos, quiero que sepan esto. El rey va a hacer esto. ¿Lo tienen claro? Sí, señor. Igual queremos rey. Ah, bueno, listo. Por eso es que lo que voy a decir a continuación es importante primero que tú digas, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Y de pronto tú que estás ahí escuchando dices, yo todavía no, pero eventualmente quisiera serlo. Ah, bueno, entonces es importante que sepas esto de antemano. Si eres un ciudadano del reino, debes saber que aquí el Rey de Reyes tiene toda autoridad, gobierno, dominio para disponer de la totalidad de tu vida. ¿Cómo me gustaría poder escuchar algún amén en este momento? Porque siento que este silencio me pone nervioso, ¿no? Te lo voy a volver a decir. Si tú eres un ciudadano del reino, tú debes entender, por favor, que el Rey de Reyes tiene toda autoridad, gobierno, dominio, control para disponer de la totalidad de tu vida, de ti, de todos los que están en tu casa. No se te puede olvidar ni por un instante que tu trabajo es hacer la voluntad de Él, y el negocio y el empleo deben estar conectados con su propósito. Que no te enfrentas a batallas personales o individuales, que nuestro desafío siempre es encararlas en nombre de Él. Por eso cuando tú libras alguna situación difícil con alguien, tu preocupación primera no debe ser si logras lo que quieres. Tu preocupación primera debe ser si el nombre del Señor es honrado y glorificado. Aunque haya en nuestros archivos escrituras con alguna propiedad que tenga nuestro nombre, no podemos sustraernos a la verdad gloriosa que solo somos mayordomos, que todo le pertenece a Él. Si queremos disfrutar tranquilamente del resultado de nuestro trabajo, es necesario consagrarlo a Él por medio de nuestros diezmos. Porque aunque todo viene de su mano, a veces se nos olvida que el Rey ha destinado algo que le pertenece a Él. Pero tampoco puedes olvidar hoy que todo cuanto somos y tenemos le pertenece a Él y debe existir al servicio de Él. ¿Qué he hecho? Seguramente lo notaste. Esas 5 áreas, 5, 6 áreas, ¿cuántas fueron? Esas 6 áreas que describimos, que Dios le advirtió a la nación que el rey tendría toda autonomía sobre ellas, son las que a veces a ti y a mí se nos olvida, que el rey tiene toda autoridad sobre todas ellas. Esta es la naturaleza del reino en cuanto al ejercicio de gobierno y autoridad en medio de nosotros. Esto es algo que nosotros debemos tener claro. El problema que tenemos hoy es que nosotros llegamos a una congregación o fuimos atraídos a una congregación cristiana con otra expectativa. Quizás alguien te condujo hasta aquí animándote con un mensaje motivacional bonito, con una promesa de que de aquí en adelante el cielo y todos los ángeles estarían a tu servicio y que tú transitarías por un camino tapizado con pétalos de rosas. Pero escúchame, no es así. Lo que el Señor nos recuerda en esta mañana es que nosotros pertenecemos a un reino donde el Rey es dueño y Señor de todo.
y sin pretender calzar las sandalias de Samuel, quiero hablarte en esta mañana en ese mismo tono, en el tono en que Samuel le habló a la nación. Y de pronto el mensaje no resulta atractivo para muchos en esta mañana. Pero debes entender que aquellos que por la gracia de Dios hemos sido trasladados al reino de los cielos, escúchame bien lo que te voy a decir, hoy disfrutamos el privilegio de haberlo perdido todo en Él. Podemos tener algunas cosas a nuestro nombre, un apartamento, un carro, un título, qué sé yo, pero tenemos claro que solo somos mayordomos. Vivimos para servir al Rey y dependemos completa y absolutamente de su gracia y de su misericordia. Si no te lo habían dicho antes, entonces escúchalo bien en esta mañana. A veces nosotros los predicadores queremos hacer quedar bien a Dios. Y como que tratamos de suavizar algunas cosas que Dios dice. Y a veces estamos como los discípulos de Jesús, cuando Él enseñó en medio de un discurso la radicalidad de seguirlo a Él. Y allí en el Evangelio según San Juan, a la altura del capítulo 6, si quieres más adelante lo lees. Pero el Señor está hablando de lo radical que es seguir a Jesús en la relación de todo discípulo con su cuerpo y con su sangre. Y el Señor habla duro ese día. Dice: quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre no es digno de mí. Y el Señor está hablando de una forma bastante dura. Y entonces los discípulos se acercan al Señor y le dicen: venga, Señor, bájele un poquito el tono. Es que esto va a ahuyentar a algunos de los seguidores. Mire, tenemos una gran audiencia. Hay mucha gente que nos está siguiendo. Y si usted sigue hablando así como tan duro, la gente se va a ir. Y efectivamente pasó. Efectivamente pasó. Mira el capítulo, creo que traje, sí, el capítulo 6, verso 6 de Juan. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, los discípulos jugando al papel del estratega de marketing, ¿no? Señor, se nos están bajando los likes, ¿cierto? Señor, mira que ya no tenemos tantos seguidores en el Instagram. Señor, mira que o sea, bájele tantico al tono. Y de pronto ellos esperaban que el maestro les dijera: uy, sí, muchachos, tienen razón, sí, se me estaba como yendo la mano. A ver, ¿qué proponen? ¿Cómo suavizamos esto? Pero vaya sorpresa. El Señor les responde: bueno, muchachos, es que así son las cosas. Pero si ustedes no se habían dado cuenta, pues la puerta está abierta. Esto es así. Entonces Pedro, ese que siempre tuvo una visión un poco más aguda que el resto, intervino y respondió. Ahí el verso siguiente: respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Es difícil a veces entender la radicalidad del reino, porque somos hijos del sincretismo de la religión. Somos hijos de una religión laxa, vacilante,
que ha puesto su atención en nosotros mismos, nosotros que somos los hijos del capitalismo salvaje, que hemos sido formados bajo el eslogan de que no hay nada más valioso, por ejemplo, que ser propietario, y tú debes trabajar para ser propietario. Nosotros que hacemos parte de la generación de los derechos humanos, de las libertades individuales, quizás resulte ofensivo escuchar o predicar un mensaje como estos. Pero tengo que hacerlo aunque usted se ofenda, porque silenciar mis labios es ofender a Dios. El Señor le dijo a Samuel: déjales claro lo que va a suceder con el rey. Y el Señor quiere decirte a ti y a mí en esta mañana que probablemente muchos no lo han tenido claro, pero así es en el reino. El rey tiene todo el control, toda la autoridad, todo gobierno. Puede disponer como quiera y cuando quiera, porque Él es el rey. Nosotros, los ciudadanos del reino, le pertenecemos a Él con todo lo que tenemos. Y mira, una de las características de toda monarquía, no solo la del reino de Dios, es precisamente esa. Y esta es otra forma de apreciar ese texto que les mencioné ahí en el verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá en aquel día. Por favor. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Porque lo que a veces los seres humanos ignoran es que o tú estás bajo el gobierno del Rey de Reyes o tú estás bajo la potestad de las tinieblas. No, yo estoy bajo una democracia participativa. No. Recuerda, esto es el sistema de gobierno temporal. Pero cuando hablamos del gobierno real, el eterno, el celestial, o tú eres un ciudadano del reino de los cielos, o tú estás bajo la potestad de las tinieblas. Por eso, quiero que mires el sentido de este texto. Por eso yo necesito tener claro cuál es el rey que yo he elegido. El gobierno bajo el cual yo estoy sometido. Hay personas que, por ejemplo, han elegido el trabajo como su señor. Se han sometido a la soberanía de su trabajo. Y entonces, gente que vive solo para trabajar. Y el sistema los aplaude. Pero si tú observas estas áreas que describimos anteriormente, el trabajo es el que determina, por ejemplo, el valor que tiene tu familia. ¿Sí? El trabajo es el que determina tu agenda, dispone de tu tiempo y coloca valor a las cosas y a las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ese es el rey que esa persona ha elegido. Aquel que se ha postrado, por ejemplo, y voy a hablar de un caso un poquito más extremo. Aquel que se ha postrado ante la soberanía de cualquier tipo de adicción, ¿no? Esa persona, todos sus recursos es para satisfacer la demanda de dicha adicción. No importa a quién se lleve por delante. El adicto no le importa su familia. El adicto no le importa los bienes que la familia ha cultivado por años. Siempre será así con relación al rey que has elegido. Por eso te preguntaba hace un momento, tú eres ciudadano del reino, tú estás bajo la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si es así,
Una cosa que no puedes olvidar es que Él es autoridad, gobierno y controlador de todo, de todo. Y creo que este es un lindo momento en el cierre de esta reflexión para reconocer la absoluta soberanía de Dios sobre todas estas áreas de nuestra vida. Pensemos por un momento en aquellas que Samuel por mandato divino le recordó a la nación: familia, guerras, conflictos, las propiedades, las ganancias, el trabajo, el servicio. Y digo que este es un bonito momento porque estamos coincidencialmente hoy en el marco de la celebración del Día del Padre. Y sería muy lindo que como padre de familia pudieras asumir el liderazgo en esta mañana de con el resto de tu familia reconsagrar al Señor cada una de estas áreas que a veces se nos olvida y creemos que soy yo el que controlo la familia. Soy yo el que tengo completa autonomía sobre el trabajo. Escúchame. Miremos rápidamente las áreas que Samuel le describió al pueblo en aquella ocasión. La familia. ¿Sabes por qué tenemos tantas dificultades a veces con nuestros hijos? Porque los hemos criado como nuestros y no como lo que son, propiedad de Dios. Por eso tenemos tantas dificultades con nuestros hijos, porque los criamos como nuestros. Sería lindo entregarlos en manos de su verdadero dueño en esta mañana. El trabajo, por ejemplo. Hemos desconectado nuestro trabajo del propósito eterno. Se nos olvida que nuestro trabajo, nuestro verdadero trabajo, es hacer la voluntad de Dios. Quizás nos convencimos de que la asignación laboral no fue dada para conseguir el sustento o para enriquecernos. Pero se nos olvida que hemos sido ubicados en el lugar de trabajo por razón de un propósito eterno. Que Dios sea glorificado a través de lo que hacemos. Por eso si eres un médico, un ingeniero, un arquitecto, un obrero, un zapatero, un constructor, un empleado, ahí donde Dios te ha puesto, tu trabajo debe conectarse con el reino de Dios. Las guerras, los conflictos, las batallas. Hemos hecho de las tensiones diarias la materia prima del estrés, de la ansiedad, y no hemos visto esos conflictos que vivimos como los instrumentos que Dios usa para perfeccionar en nosotros sus obras y formar en nosotros su carácter. Los conflictos que vivimos son escuelas de dependencia y son las batallas de nuestro Rey. Deja de asumirlas como tuyas, porque por eso vives ansioso, lleno de estrés, completamente presionado. Las propiedades, por ejemplo. Estamos tan aferrados a lo que tenemos acá que hemos perdido la expectativa de lo que nos espera allá. Si pudiésemos asumir otra vez nuestro rol de mayordomos, sería mucho más fácil. Las ganancias, el fruto de nuestro trabajo. Hay personas, y a mí me entristece esto, que a estas alturas del entendimiento todavía sigan peleando con conceptos de consagración tan elementales y tan triviales como el del diezmo, por ejemplo. Si tú no puedes consagrar para Dios el 10% de lo que Él te da, olvídate. Nunca podrás consagrar tu vida o la de tus hijos o tu futuro. Nunca podrás entregarlo en manos de Él cuando todavía sigues peleando con algo tan trivial como eso. El servicio. Y este es un lindo momento para hacer nuestra la declaración del apóstol
Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo esto debe estar consagrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Suena más bonito decirte que el Rey existe para darte más propiedades. Suena más bonito y más llamativo decirte que el Rey existe para que finalmente tú disfrutes de una familia espectacular. Pero lo que el Señor nos recuerda es que Él puede disponer de ti, de tus hijos y de todo cuanto eres y tienes, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Y en el reino, escúchame, el principio que aprendíamos hoy, en el reino se demanda control, gobierno y autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida. Cierra tus ojos un momento. Y yo no sé, yo quisiera hacer algo, extenderte una invitación. No tengo la posibilidad de verlo, pero sería muy lindo si ahí donde tú estás pudieras con el resto de tu familia y los que están acompañándote en este momento, si estás solo, colocarte de rodillas delante del Rey. Señor, tú eres el dueño de todo. Pero a veces hemos vivido de espalda a esta verdad gloriosa. Y por eso a veces elevamos nuestra voz y peleamos contigo, porque es que mi trabajo, Señor, y es que, Señor, y mi casa, y mira que van a hacer esto, y van a hacer lo otro, y mira que no me atienden, y mira que mira que no me sale esto, y mira lo que pasa con mi hijo, y mi hijo, y mi hijo, pero no es mi hijo, es tuyo, Señor. Mi trabajo es hacer tu voluntad, Señor. Mis conflictos son el escenario para manifestar tu gloria. Mis ganancias y el fruto de mi trabajo está consagrado primeramente para ti, Señor. Mis propiedades en últimas solo son aquello que tú me permites disfrutar mientras esté de paso por esta tierra, pero son todas tuyas, Señor. Y mi servicio y mi consagración es por completo a ti, oh Dios. Aquí estamos, Señor, frente a una verdad que no es nada popular, pero que es la que gobierna la realidad del reino en la que nosotros estamos, Señor. Y yo quisiera hoy responder con la misma vehemencia que lo hizo Israel, aunque ellos lo hicieron en ignorancia. Nosotros hoy lo hacemos en entendimiento. Señor, sigue siendo Rey sobre nosotros. No apartes tu soberanía de nosotros, Señor. No quites tus cetros de nuestras cabezas, oh Dios. Sigue siendo Rey sobre nosotros. Y ayúdanos a tener claro que todo cuanto somos y tenemos te pertenece. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.